Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días. Y empezamos con un nuevo tema. En este curso de FCC 22000 de la versión 5, empezamos con el tema de la ISO 22002. Estos son los prerequisitos para los alimentos. Recordemos un poco que inicialmente quien se quería postular para el GFSI, que son quienes dictan cómo deben ser las normas y los esquemas se adaptan a lo que dicta el GFSI, la ISO 22000 no había sido aceptada porque no tenía tan específicamente detallados los programas de prerequisitos. Rápidamente, las grandes empresas como Kraft, Unilever, etcétera, se pusieron manos a la obra y comenzaron con la PAS 220, y la PAS 220 junto con la ISO 22000 aplicaron y sí la aceptaron, pero la PAS 220 se transformó en la ISO 22002, que es lo que veremos ahora. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos? ¿Cómo está itemizado? Primero hablamos de construcción, layout del edificio, luego layout de las instalaciones y el espacio de trabajo, proveedores de servicios, aire, agua, energía, gestión de residuos, adecuación de equipos de limpieza y mantenimiento. A ver si puedo hacer esto. Gestión de materiales comprados, prevención de la contaminación cruzada, limpieza y desinfección, control de plagas, higiene del personal e instalaciones de personal, reprocesos. La ISO 22000 es la única norma que da tanta importancia a los reprocesos. Las otras normas más conocidas bajo el GFSI como BRC y FS contiene elementos de reprocesos, por supuesto en el diagrama de flujo, en trazabilidad, en gestión de alérgenos, pero no tiene un requisito en sí como la ISO 22002. Procedimientos de recuperación de producto, almacenamiento, información del producto, alerta a los consumidores y defensa de los alimentos, biovigilancia, bioterrorismo. Fíjense que la 22000 es del 2002, del 2009 y todavía tiene esta palabra, este concepto de bioterrorismo que fue como es la inicial ley de Food Defense de Estados Unidos. Entonces, vamos allá. El punto 4 es construcción de las edificaciones. A ver si puedo, sí, subrayar. Tengo mis limitaciones informáticas, como saben y pueden apreciar. Entonces, el punto 4, los edificios se deben diseñar y construir y mantener de manera más adecuada a la naturaleza de las operaciones de procesamiento. En este punto no hay nada muy específico que no tenga todas las instalaciones, ¿sí? Entonces aquí pone un ejemplo de lo que es construcción durable, son techos con autodrenaje que no presentan fuga. Vamos a ver si nos presentamos a una certificación bajo el GFSI como la FCC 22000, por supuesto que los edificios están bien construidos. Distribución de planta, requisitos generales, ambiente. Se deben considerar las fuentes potenciales de contaminación del ambiente local. En este punto me gustaría recalcar que eso tiene que estar por escrito, tiene que estar documentado, y hoy por hoy con la tecnología que hay, siempre sugiero que se saque una foto del Google Maps, ¿sí? O si tienen un dron, pueden hacer un pequeño video de las instalaciones, qué es lo que la rodea y de lo que lo rodea, cuáles son las fuentes potenciales que podrían causar una contaminación. Porque, como pone aquí, la eficacia de estas medidas tiene que ser revisada periódicamente. Esto quiere decir que tiene que haber, y siguiendo con, si estamos bajo la campana del FCC 22000 y la idea del Plan do Check Act, un plan de acción para esto. 4.3, ubicación de los edificios e instalaciones. Se debe controlar el acceso, el sitio se debe mantener en un orden adecuado, vegetación se debe cuidar o retirar. A esto, como ven, no nos está diciendo tamaño de largura de césped o de pasto, ¿sí? Pero la idea, por supuesto, y esto está ligado a gestión de plagas, ¿sí? En aquellos lugares donde pueda haber anidamiento, sobre todo de roedores, aunque estemos en la mitad del campo, o donde puedan esconderse algunos mamíferos, gatos silvestres, etcétera, que puedan querer entrar a nuestras instalaciones, entonces eso es lo que tenemos que gestionar nosotros. Bien. El punto 5
Primero, requisitos generales. Aquí vamos a hablar de la distribución interna y los flujos de los materiales, productos y personas. Entonces, 5.2 es diseño, distribución y flujo de tráfico internos. La idea aquí es evitar una contaminación cruzada porque, por ejemplo, tengo el área de almacenamiento de materias primas con alérgenos y quizás tenga que atravesar un área de producción que es totalmente libre de alérgenos. Entonces ahí tenemos problemas de flujo. ¿Cómo logramos esto? Tener un mapa de los flujos para ver cuál es el flujo de personas, materiales. Bueno, ya lo tenemos para ISO 22000, pero lo recalcamos aquí con esta idea. Bien, aquí tenemos este punto que muchas veces lo tenemos como no conformidad en las auditorías, y es que por ejemplo, aquellos productos que vienen del campo, ¿sí? Tenemos un área de recepción de tomate, maíz o lo que fuera fresco del campo. Entonces tenemos primero una descarga del camión y ahí tenemos una preselección, toda esa área es bastante sucia. Tenemos quizás un lavado también, pero en este área no tenemos quizás ni siquiera paredes, solamente tenemos un techo. Luego entra planta y entra por unas ventanas, ¿sí? Por una cinta transportadora. Entonces estas ventanas son las que tenemos que tener especial cuidado porque ya entra mi área de elaboración, ¿sí? Son estas ventanas las que tenemos que tener especial cuidado de que estén totalmente protegidas para evitar la entrada de plagas. 5.3. Bajo este requisito es donde normalmente tenemos una no conformidad larguísima, porque pisos, paredes, techos, ventanas, puertas, todo diseño sanitario, juntas entre suelo y techo, suelo y pared, todos esos elementos recaen aquí. Entonces, por eso a veces también decimos que es bastante, o algunas empresas les gusta tener esto de la ISO 22000 agrupados todos estos elementos en un mismo requisito, porque si tengo 7 elementos que he visto, pero me cae como una sola no conformidad. En cambio, por ejemplo, en la BRC o en la IFESA, 7 elementos, uno para pisos, otro para techos, otro para paredes, otro para ventanas, etc. ¿Sí? Entonces aquí me habla de diseño sanitario, ¿sí? Unión entre esquina en pisos y paredes y techos. Bueno, no lo voy a leer como les he repetido durante los videos de ISO 22000, simplemente que tengan en cuenta que esto es lo que tiene que ver con respecto a infraestructura del edificio, estructura interna. 5.4 es ubicación del equipo, pero todavía no estamos en equipos. Si luego tenemos un requisito que es más dedicado a diseño sanitario de equipos. Aquí solamente me habla del diseño, dónde están ubicados, de manera tal que se permita acceso para operación, limpieza y mantenimiento. 5.5 es instalaciones de laboratorio para todas las empresas que tengan laboratorio interno, ¿sí? Aunque ese laboratorio no haga ninguna analítica microbiológica, ¿sí? Si miden pH, actividad de agua y humedad, ya tengo un laboratorio interno. Entonces, es bastante breve lo que me pone. Todos los laboratorios, entonces, tienen que, aunque sean solo analíticas físico-químicas, por favor líguenlo con Food Defense, ¿sí? ¿Quién entra al laboratorio a dejar la muestra? ¿Dónde deja la muestra? ¿Qué pasa con el laboratorio cuando los fines de semana, que en plantas que no paran, por ejemplo, de campaña y sábado y domingo siguen trabajando? Y por supuesto que hay muestras que hay que analizar. Hay químicos no alimentarios en el laboratorio, ¿sí? Solventes, la mayoría de ellos. ¿Cómo se guardan bajo llave, etcétera? Todo esto, líguenlo por favor con Food Defense. Y con respecto a si tengo un área del laboratorio donde se haga microbiología, entonces tiene que estar especialmente descrito y diseñado cómo es este área. Respecto a instalaciones temporales o móviles y máquinas dispensadoras, ¿a qué se refiere esto? Bueno, las máquinas dispensadoras ya sabemos, son las máquinas de vending, donde se venden productos, y aquí les hago el hincapié de ojo con no tener frutos secos libres, ¿sí? Lo que les van a pedir en una auditoría de certificación es el contrato con los proveedores de la máquina de vending para demostrar que no un día no voy a entrar a planta y voy a tener cacahuetes o almendras que se vendan ahí. Entonces, porque muchas veces
minimizamos, como es una máquina, ¿sí? No es un catering, ¿sí? No es un comedor que tengo en planta, entonces lo minimizamos. Por supuesto, no es que no puede haber alérgenos, porque entonces en el comedor solamente habría agua, no es la idea. Pero sí minimicemos aquellos alérgenos que tienen más alergenicidad, si estoy en una empresa que no los produce, ¿sí? Que no es una empresa de almendras o frutos secos, para que por lo menos eso no estén. ¿Y qué son instalaciones temporales? También si tengo obras o construcciones y entonces tengo una construcción temporal con algún tipo de cortina, pero que es una cortina alimentaria, sí, es una cortina de un material limpiable y sanitizable, etcétera. Es una instalación que normalmente no está bajo mis instalaciones normalmente, sino que las estoy usando por un evento X. Algunas instalaciones temporales también pueden ser cuando empresas son de campaña. Entonces, durante todo el año producen un alimento, pero para 2 meses específicos del año producen algo muy puntual para el Día de la Madre, algo con... Entonces ahí tengo una instalación temporal para este tipo de empresas. Con respecto al almacenamiento de alimentos, materiales de envase, empaque, embalaje y productos químicos no usados en alimentos. Luego tengo otro ítem de almacenamiento, ¿sí? Pero aquí tengo algunos elementos que tienen que ver con el almacenamiento. Entonces, tienen que estar, bueno, por supuesto, brindar protección contra el polvo, condensación, drenajes, estar secas y bien ventiladas. Aquí habla del monitoreo y control de temperatura, cuando se especifique. Entonces, ojo con muchas empresas, sobre todo las de especias, que tienen almacenamiento bajo temperatura controlada. Normalmente estas empresas están en áreas de los países bastante calurosos, entonces tienen un almacenamiento quizás a 25 grados y entonces creen que porque eso es algo como de calidad, ¿sí? Entonces ni lo registran, ni lo controlan, ni nada. No, si tengo un almacenamiento donde yo digo, estoy poniendo una medida de control que es la temperatura para controlar, entonces sí tengo que tener un control correspondiente. Entonces, aquí sí me habla de las condiciones de almacenamiento, que tienen que estar lejos del suelo y con suficiente espacio entre el material envasado y las paredes. Ninguna norma van a encontrar cuál es ese espacio. El sentido común es que pase una persona, que no sea tan flaquita, con la posibilidad de entrar para inspeccionar en estas inspecciones que normalmente hacemos por lo menos una vez por mes o con una frecuencia basada en el riesgo, para que tenga la capacidad de poder inspeccionar y que no vea acumulación de basura o plagas. Entonces también aquí en este requisito habla del diseño de las instalaciones de mantenimiento y el almacenamiento separado de los productos químicos no alimentarios. Esto es, tengo químicos de mantenimiento como lubricantes, grasas, etcétera. También si tengo una caldera y entonces en la caldera pongo algún atrapante de calcio, entonces eso también es un químico no alimentario. Los químicos de limpieza y desinfección, entonces son todos químicos no alimentarios, o si la propia empresa hace control de plagas, tengo los pesticidas dentro de la empresa. Esos son químicos no alimentarios, esos tienen que estar en un área separada y segura. Aquí pone con llave o acceso controlado. ¿Y qué son las excepciones para materiales agrícolas cuando se entran a granel? Por ejemplo, cuando se está procesando, se me fue el nombre ahora, pero cuando viene cualquier producto que viene del campo y se almacena a granel, va a haber un área cerrada, pero no va a estar tan controlada. Por ejemplo, si estoy haciendo zumo de limón, mi primer almacenamiento del limón van a ser en unas áreas, en unas canteras que pueden estar al aire libre, porque bueno, el limón estaba fuera en el campo, lo único que se hace es distribuirse en la planta para que tenga una entrada más sanitaria. Y entonces, por eso son productos de material a granel o productos agrícolas. Ya me voy a acordar, lo que quería decir es algarroba. A partir de la algarroba se destila y se sintetiza, se saca una proteína, que es una proteína, es un sólido marrón,
hay muchos casos de fraude, de sustitución de chocolate por proteína de algarroba. Y el algarroba viene del campo, se cosecha en lugares muy puntuales del mundo. España es uno de ellos, en la región de Andalucía y un poquito más al norte, Valencia. Entonces, cuando viene la algarroba se almacena a granel, es como un galpón gigante donde tengo montañas de algarroba, porque bueno, luego va a entrar la planta por un sinfín y realmente la certificación empieza ahí y esto es una excepción. Ok. Servicios. Aire, agua, energía, primero requisitos generales, ¿sí? Evitar y monitorear para evitar la contaminación de los productos. Y luego hablamos de suministro de agua. Entonces, siempre hablamos de agua potable. Por supuesto que en algunas plantas, por ejemplo, en la planta donde se hace tomate concentrado, los primeros lavados del tomate son de agua no potable. Y es agua reciclada del proceso. Hay otras industrias donde también tenemos posibilidad de usar en el primer lavado, ¿sí? Agua no potable. Pero lo tengo que controlar, ¿ok? Entonces, cuando se requiere el control de la temperatura del agua, eso, la instalación tiene que estar diseñado para satisfacer los requisitos de calidad de agua especificado. Cuando tenemos el agua como ingrediente, incluyendo el hielo o el vapor, ¿sí? El vapor, bueno, aquí pone culinario, pero también si hacemos una deshidratación por vapor y tenemos vapor en contacto, porque a veces tenemos el vapor en una camisa, ahí no tenemos vapor en contacto con el alimento, pero si tenemos vapor en contacto con el alimento, entonces estamos hablando aquí y también tenemos que cumplir con los requisitos de calidad y microbiología pertinentes para el producto. Cada país en general tiene sus recomendaciones y sus normativas con respecto a qué es agua potable, qué microorganismos buscar, cuál es el límite de esos microorganismos y cuáles son los límites, dependiendo del país, de cloro residual libre. Entonces, si tenemos un tanque, si tenemos un pozo de agua, que está aprobado para uso industrial, y tenemos un clorador continuo en mi tanque, porque el pozo está en el suelo, lo almaceno en un tanque, lo cloro y ese agua clorada va a planta. También puedo tener otros métodos microbiológicos de agua. Puedo tener UV, etcétera, etcétera. Pero simplemente si tengo un tanque y lo cloro, recuerden poner la calibración de ese clorador en su plan de calibración. Ok, cuando hablábamos de agua no potable, ojo con el reflujo de este agua y lo que pone aquí con respecto a cómo es la tubería, cómo es la gestión de limpieza y desinfección de la tubería de agua. Bien, y aquí tenemos un requisito específico también de la ISO 22002, en ninguna otra norma habla de esto, de los productos químicos para la caldera. En todas las plantas, entonces, donde estoy calentando agua, voy a tener una caldera. Entonces, estos productos químicos que les agrego, aunque sea solo sal, porque muchas empresas dicen, no, no, solamente le agregamos sal como desincrustante, también se va a considerar esa sal como un químico y tenemos que saber que tienen que estar aprobados y por las autoridades reglamentarias pertinentes. Y, como habíamos hablado antes, son químicos, entonces tenemos que almacenarlos en un área separada. Bien, calidad del aire y la ventilación. La organización debe establecer requisitos para filtrar la humedad y la microbiología del aire cuando se usa como ingrediente o cuando entra en contacto directo con el producto. Esto, entonces, la calidad del aire en un área va a ser específicamente para las áreas de alto cuidado o alto riesgo, donde yo tengo presión positiva y tengo que cuidar la microbiología de ese aire. Es decir, tengo que filtrar con determinados filtros muy específicos, dependiendo de si estoy en un área de alto riesgo o alto cuidado,
y tengo que tener los filtros correspondientes, con las certificaciones correspondientes. Si no, por supuesto que esa calidad microbiológica del aire la tengo que monitorear, la tengo que cuidar. Eso lo veré en mi programa de monitoreo microbiológico ambiental, en mi punto de limpieza y desinfección, pero no hace falta que lo filtre, ¿sí? ¿Qué más nos dice aquí? Se debe suministrar ventilación natural o mecánica para eliminar vapor, polvo u olores excesivos o indeseados y para facilitar el secado después de la limpieza húmeda, ¿sí? Entonces, de nuevo, hacemos el link con Food Defense. Ojo, si tengo una ventilación forzada, ¿sí? Una ventilación mecánica, es decir, que no es natural, no es que abro las ventanas y entra el aire. ¿Cómo lo protejo de potencial contaminación intencional? ¿Sí? Y la contaminación intencional del aire es de múltiples formas. La más común es el anthrax, ¿sí? Es lo que todo el mundo sabe y conoce. Se deben establecer entonces protocolos para monitoreo y control de la calidad del aire en áreas donde se hayan expuesto productos que contribuyan al crecimiento y supervivencia de microorganismos. Los sistemas de ventilación se deben diseñar y construir de manera que el aire no fluya a áreas contaminadas, áreas limpias, por supuesto, si esto es sentido común. Aquí está, como les comentaba antes, si hablamos de áreas de alto cuidado o alto riesgo y tengo una presión positiva, tenemos que cuidar eso, el sistema de presión. Los filtros que les comentaba antes tienen que ser accesibles para limpieza y mantenimiento de los mismos filtros. Bien. Siguiente punto, aire comprimido y otros gases, ¿sí? ¿Dónde tengo aire comprimido? No estamos hablando del aire comprimido para mover un pistón que mueve un motor que mueve una cinta transportadora, sino del aire comprimido que se genera y que va a estar en contacto con el producto. Entonces, además, este aire comprimido que está en contacto con el producto lo tenemos que poner en mi diagrama de flujos, ¿sí? Porque como vemos, tenemos muchos requisitos, tenemos medidas de control que tenemos que controlar en estos compresores de aire comprimido y por lo tanto lo tenemos que poner en nuestro diagrama de flujo, más allá de que la probabilidad y la severidad luego sea baja. Compresores para fábricas de alimentos, hoy por hoy ya en la industria, por ejemplo los de Atlas Copco, son libres de lubricantes, ¿sí? Si no lo son, entonces tenemos que ver y tenemos que tener el link, aquí tenemos que decirle mantenimiento, vente. Este requisito lo tengo que discutir contigo. Tenemos que saber cada cuánto viene mi proveedor externo de mantenimiento a cambiar los filtros de mis compresores. Tenemos que saber qué tipo de filtro, ¿sí? Porque eso también tenemos que tenerlo bajo control, es de mi compresor. Y entonces estos son elementos que los maneja normalmente mantenimiento. Mantenimiento está invitado al equipo y es parte del equipo APPCC porque tiene que ser un equipo multidisciplinar. Entonces, este requisito que nos habla, los sistemas de aire comprimido, dióxido de carbono, nitrógeno y otros gases usados en la fabricación deben ser construidos y recibir mantenimiento para evitar la contaminación. ¿Cuándo tenemos dióxido de carbono o nitrógeno? Pues cuando hacemos atmósfera controlada, ¿sí? Entonces estamos inyectando, no cuando hacemos reducción de oxígeno, ¿sí? Sino cuando inyectamos la mezcla de dióxido de carbono, nitrógeno, etcétera. Entonces eso lo tenemos que controlar. Además están regulados, ¿sí? Lo que les comentaba antes, tienen que estar filtrados para eliminar el polvo, aceite y agua, ¿sí? Tenemos que saber, tenemos que tener a mano cómo es la especificación del filtro de mi compresor. Cuando tenemos esto, pues tenemos que caminar la planta y ver, por ejemplo, en un freído, ¿sí? En productos farináceos fritos, las donas están en una cama, ¿sí? De freído y muchas veces están empujándolas para alinearlas con aire comprimido. Cuando tenemos un eyector del detector de metales a producto desnudo, si ese eyector es con aire, también tenemos aire comprimido en contacto con el producto. Hay múltiples ejemplos en la industria alimentaria. Revisen sus productos a ver si no tienen aire comprimido cuyo aire va a estar en contacto con el alimento. ¿Cuál otro es el aire importante?
el de limpieza, ¿sí? Cada vez que vemos una manguerita ahí colgada al lado de un equipo y nos dicen, ah, sí, cuando terminamos de limpiar y desinfectar, lo secamos con aire. ¿De dónde viene ese aire? Si ese aire se genera ahí mismo en la sala con un motor, no habría problema, porque no tenemos lubricantes, etcétera, ni tenemos un viaje muy largo. Pero si ese aire de secar, o sea, que corresponde al procedimiento de limpieza y desinfección, proviene de un compresor, pues también tengo que tener en cuenta estos elementos. No lo pongo en mi diagrama de flujo, porque las actividades de limpieza y desinfección no las pongo en mi diagrama de flujo, ¿sí? Son parte de programas de prerequisitos. Bien, y importante, la filtración del aire debería estar lo más cerca posible de su uso. 6.6, iluminación. Esto es muy general, si aquí no me está diciendo la cantidad de lux, solamente la BRC tiene una guía de intensidad lumínica en función de la industria en las áreas de inspección. Quien lo quiera, luego lo comentamos y podemos ofrecer esa tablita. Ya nos lo dicen. Solamente nos dice que la iluminación debe permitir que el personal opere de manera higiénica, que la intensidad sea adecuada a la naturaleza de la operación, que tienen que estar protegidos para asegurar los materiales, es decir, con un protector de algunas luminarias nuevas ya vienen directamente todas entubadas, que los productos no se contaminan en caso de rotura de otros accesorios, ¿sí? Esto es lo que siempre vamos a monitorear en nuestras auditorías de vidrios y plásticos duros, la integridad de las luminarias de protección. 7. Disposición de residuos. Requisitos generales y luego empezamos con los recipientes para residuos y sustancias no comestibles o peligrosas, ¿sí? Estos son los que han generado mantenimiento o el laboratorio interno. Entonces nos habla de cómo estos recipientes para residuos y sustancias no comestibles tienen que estar identificados para su uso previsto, ubicados en áreas designadas, construidos de material impermeable para limpiar o desinfectar fácilmente, cerrados cuando no están usados de forma inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que tener tapa, señores, y cerrados cuando el residuo pueda presentar un riesgo para el producto. Gestión y retiro de residuos. Esto es, tenemos que tener una subcontrata de un gestor aprobado para retirar los residuos que estoy generando. También aquí sí me habla de frecuencias. Los residuos se tienen que retirar del área de elaboración al menos todos los días, ¿sí? Como les decía antes, estos contratistas aprobados tienen que gestionar cuál es su disposición final y, muy importante, lo que estoy subrayando. Si estoy destruyendo producto de marca de un cliente, tengo que tener el registro de destrucción de ese producto, ¿sí? Esto que, ¿cuándo ocurre? Muchas empresas, si le pongo la etiqueta a una lata, a un contenedor, si es producto no conforme, lo separo y destruyo la etiqueta, ¿sí? Pero cuando la lata ya está, o el envase ya está litografiado, ¿sí? Y lo elimino porque es producto no conforme por X razón, tengo que tener una evidencia, un registro de destrucción. Mi cliente me lo va a pedir, ¿sí? ¿Qué ha pasado con mi producto? Y no lo están vendiendo en el mercado gris, en las carreteras, ¿sí? Bajo mi nombre, sí, que soy tu cliente y tú lo estás elaborando. Desagües y drenajes, aquí hablan de diseño sanitario de desagües, ¿sí? Tienen que tener la capacidad suficiente para retirar las cargas de flujo esperadas, no deben pasar sobre las líneas de procesamiento, ojo con eso, revisen cómo está diseñada sus plantas y por supuesto la dirección del drenaje no tiene que fluir de un área contaminada a una limpia.